Ok, vamos a hablar ahora de las convenciones. Las convenciones de nomenclaturas que adoptamos permiten mantener la legibilidad y mantenibilidad del código. Es decir, que sea sencillo de leer y sencillo de mantener. Existen convenciones en Go que son forzadas por el compilador y otras que son adoptadas por el programador. Es decir, en Go el compilador te va a indicar en ocasiones, por ejemplo, que no puedes importar un paquete si realmente no lo estás utilizando. Y en otros casos, por ejemplo, los programadores se van a poner de acuerdo para nombrar las variables de una determinada forma. Entonces existen convenciones forzadas por el compilador y por el programador. El utilizar convenciones de forma correcta fomenta la integración y la aceptación del programador como parte de la comunidad de Go. Una de las convenciones antes vistas es el uso de mayúsculas dentro de los paquetes para hacer los elementos de este exportables. Como ya hemos dicho, cuando creamos un paquete y este paquete tiene una variable, por ejemplo, o una función que empieza con mayúscula, esta función o esta variable se pueden acceder fuera del paquete o esta estructura incluso, pero cuando empiezan con minúscula son lo que se llaman elementos privados, es decir, que no pueden ser accedidos desde fuera del paquete. Esto no existe en otros tipos de lenguajes, en donde las variables utilizan convenciones como el guión bajo para representar una propiedad privada. Los que vienen de lenguajes de programación como PHP o Java estarán familiarizados con el uso de palabras como private o protected. La forma en la que nombramos la variable, es decir, cómo elegimos qué nombre llevará, es también un tópico o tema importante. La convención en Go es utilizar camel case o Pascal case. Esto dependiendo si queremos exportar la variable, hacerla pública o no. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paquete en el cual nuestra variable empieza con que tiene que ser una variable pública, pues utilizaríamos el caso de camel case, que es básicamente empezar con una minúscula, la primera palabra, y luego la segunda palabra, que en este caso sería la primera palabra mi y la segunda variable, empezaría con mayúsculas. Si quisiéramos exportarla, pues utilizaríamos el Pascal case, que lo único que tiene diferencia es que a camel case es que también capitaliza la primera letra de la palabra, del grupo de palabras. Es común ver en Go que se usa una sola letra y que se referencia al tipo de la variable. Esto se usa para poner el foco al programador en la lógica y no en la variable. Si bien esto se utiliza, por ejemplo, en las estructuras de algunos de los algoritmos, yo trato de, por lo general, utilizar variables que sean más expresivas. Es decir, no uso simplemente S como string o B como boolean. Y sí lo utilizo mucho, por ejemplo, cuando utilizo loops como el for. Que bueno, es el único loop que existe. Pero trato de que el resto de las variables que requieren una interpretación de algún tipo o tengan por lo general una descripción o un contexto más explícito que solo poner una sola letra. La nomenclatura correcta también permite hacer el código más leíble o más entendible. Una buena práctica es dar nombres consistentes a los tipos y a sus funciones, nombres que describan lo que hacen. Por ejemplo, en este caso, la función perímetro recibe un valor flotante, que en este caso um, supongo yo calculo a partir del radio. Bueno, aquí no se indica qué es el radio, pero se indica que lo que se recibe es un valor flotante. Yo por eso soy más fan de poner la palabra radio como tal. Y bueno, regresa un float 64. Si tuviéramos una estructura que hace referencia a un círculo, bueno, aquí sí podemos decir que esta C hace referencia a un puntero de la estructura círculo, porque básicamente estamos extendiendo esta estructura y que tiene un método llamado perímetro como tal. Entonces esto es mucho mejor que simplemente utilizar un nombre de función como PRT, MRO o algún tipo de acortador que no nos diga explícitamente para qué se utiliza este método, cuál es la funcionalidad de este como tal. En Go las interfaces son nombradas como verbos con terminación er. Es decir, hay interfaces como reader y como writer. Y si se fijan, la terminación er básicamente nos indica cuál es el comportamiento o la funcionalidad de esta interfaz. En este caso es lector y, digamos así, escritor. Para las funciones que se exportan, la convención consiste en respetar que cuando el paquete se importa, será accesado mediante el nombre del paquete. Es decir, por ejemplo, el paquete strings, cuando lo importamos, utilizaremos strings, punto, y luego el nombre de la función que hemos exportado que forma parte del paquete strings.
Algunas consideraciones adicionales al usar convenciones para nomenclaturas, cosas importantes que hay que considerar cuando trabajemos nomenclaturas, es que hay que convenir o dialogar entre todos aquellos que utilizamos el código para seguir un mismo grupo de convenciones. Hay que establecer convenciones a nivel del proyecto si esto es necesario. Es decir, un proyecto puede tener diferentes convenciones a otro. Y esto pasa mucho como cuando, por ejemplo, trabajamos con un equipo distinto al que trabaja nuestra empresa, cuando colaboramos con otra empresa en un proyecto y ambos equipos tienen dos diferentes visiones de cómo deben ser las convenciones. Bueno, pues se puede generar un entendimiento y un convenio para que se abracen un grupo de ellas. Y, por ejemplo, también hay que elaborar la documentación y que esta sea accesible para que quienes se vayan incorporando al equipo puedan también implementar el uso de estas convenciones rápidamente. Y bueno, pues estas son las convenciones como tal. Hay algunos documentos un poco más extensos que hablan de cómo llevar a cabo otras convenciones en relación a otro tipo de situaciones con Go. Pero utilizando Go Format y un par de convenciones que hemos visto en este documento es suficiente como para empezar a programar y seguir algunas de las normas básicas de los proyectos que incluso vamos a encontrar en el mundo del open source. Y bueno, por ahora es todo. Nos vemos en la siguiente lección.